Buenas tardes de nuevo. Quisiera hacer un pequeño aclaración. Yo no soy virólogo experto, soy jefe de servicio y alguien en SEI me dijo que podría ser interesante que aportara mi testimonio sobre cómo nos hemos enfrentado a este reto, cómo de la noche a la mañana hemos tenido que organizar el servicio para poder diagnosticar y bueno, es lo que vengo a aportar, ¿no? Mi testimonio. En cuanto a las características virológicas, ya el doctor Delgado lo ha explicado con detalle y por tanto no me voy a extender, simplemente recordar que a lo que más se parece es al SARS, más que al MERS. Y vamos a entrar de lleno en las técnicas que podemos disponer para hacer el diagnóstico microbiológico. Actualmente podemos disponer de cultivo celular, serología y, por último, el diagnóstico molecular. ¿Qué podemos decir del cultivo celular? Bueno, se ha visto que este virus crece bien en las líneas comunes de aquellos laboratorios que están acostumbrados a utilizar líneas celulares, cultivo celular, ¿no? En Vero, en JAE, son líneas bastante utilizadas y más o menos en torno a las 72, 96 horas ya tienen efecto citopático. El cultivo celular no se utiliza para el diagnóstico por su lentitud. Se está utilizando para investigación, para obtener viriones, partículas activas para investigación, y además es que exige instalaciones como mínimo con un nivel de bioseguridad 3, ¿no? Y con unas prácticas de bioseguridad 3 que no está a disposición de todos los laboratorios. Bueno, esta es una foto publicada recientemente donde se puede ver en células JAE, a la derecha, donde está la flechita, se puede ver el efecto citopático en células JAE, ¿no? A la izquierda sería el cultivo celular normal y luego no me quiere el pasador de diapositivas. Ahora. Ahí. Bueno, y estos son células Vero, ¿eh? A la izquierda serían el cultivo, a la izquierda el A sería el cultivo sin inocular. Y a la derecha se pueden ver el efecto citopático de este coronavirus. Y abajo, en microscopía electrónica, se pueden ver las partículas víricas, los viriones, ¿no? Bien, ¿qué podemos hablar de serología? Bueno, pues la verdad es que una de las cosas, y que el doctor Delgado ha comentado, estamos viviendo esta epidemia o este fenómeno en tiempo real y además muy aceleradamente, ¿no? Nunca antes, en tiempo tan récord, se han desarrollado técnicas diagnósticas, el conocimiento del virus, y entonces día a día van surgiendo nuevas cosas. La serología, por motivos técnicos, siempre va un poco más retrasada, pero ya se ha visto, hay estudios que muestran que hay evidencia de que las inmunoglobulinas de clase IgG e IgM se podrían detectar a los 5 días desde el inicio de los síntomas, ¿no? La serología, lógicamente, tiene una gran utilidad para estudios epidemiológicos y va a ser esencial a posteriori, y fundamentalmente es la que nos va a decir realmente cuál es la tasa de mortalidad, porque probablemente haya mucha gente que esté infectada que no manifiesta clínica o que manifiesta muy pocos síntomas y que probablemente se puedan detectar mediante la serología. ¿Qué utilidad podría tener el diagnóstico? Bueno, pues realmente ahora todavía no lo sabemos, ¿no? Existen ahora unos desarrollos comerciales mediante inmunocromatografía que parece que en 10 minutos, con sangre total, son capaces de detectar en estos pacientes inmunoglobulinas de clase IgG e IgM. También hay ya serología que detecta inmunoglobulinas, serología más tradicional que detecta inmunoglobulinas de clase IgG e IgA. No sabemos si esto puede tener algún encaje, sobre todo los test rápidos, en el diagnóstico. Tendremos que evaluarlo y tendremos que valorar en qué momento los pacientes, desde que manifiestan clínica síntomas hasta a lo largo del tiempo, en qué momento hacen inmunoglobulinas de clase IgG e IgM, porque posiblemente podrían ser una buena herramienta teniendo en cuenta que son test muy rápidos. En cuanto al diagnóstico molecular, también el doctor Delgado lo ha explicado muy bien, que en tiempo récord estuvo a disposición de todo el mundo las secuencias de este virus en GenBank o en GISAID,
y a partir de ahí diferentes grupos han empezado a trabajar para desarrollar distintas técnicas basadas en RT-PCR para la detección de determinadas zonas específicas del genoma. El esquema que se ha utilizado con este virus es muy análogo al que se utilizó para las técnicas de diagnóstico molecular del MERS y del SARS. Buscar una zona de la región del genoma que nos sirva como screening, un poco menos específica, pero más sensible, y luego confirmar con una zona un poco más específica. Actualmente hay muchos protocolos, están todos colgados y actualizados en la página web de la OMS. Estos son los principales protocolos que todo el mundo que se ha puesto a hacer diagnóstico está utilizando, más o menos, en mayor medida. Y bueno, nosotros inicialmente nuestro esquema fue con la detección como screening de un gen menos, una región del gen E, el gen de la envoltura, menos específica, de sarbecovirus. Y posteriormente, en caso de positividad, en la confirmación con una zona de la región de la polimerasa RNA dependiente, ¿no? También los expertos recomiendan que en caso de resultados poco fiables se confirme con secuenciación. Este diagnóstico, siendo muy seguro, con una alta sensibilidad y especificidad, puede tener falsos negativos. ¿Por qué puede haber falsos negativos? Pues primero porque la mayor parte de las muestras, que ahora hablaremos de ellas, las muestras pueden tener una calidad inadecuada, no tengan contenido suficiente para hacer un buen diagnóstico. A veces puede ser porque la toma de la muestra se ha hecho demasiado pronto o demasiado tarde, ¿no? En ocasiones es un virus RNA y los virus RNA son muy lábiles y puede que la muestra no se envíe en condiciones adecuadas. Las muestras deben enviarse refrigeradas, ¿no? O podría ser, aunque para eso se está monitorizando el virus mediante técnicas de secuenciación, pudiera haber alguna mutación puntual del virus que lo hiciera indetectable frente a las técnicas moleculares que tienen primers específicos. Para eso, pues, como ha dicho el doctor Delgado, existe ya una legión de investigadores que están detrás del virus y están monitorizando en tiempo real. Lo que sí que es cierto es que, como nadie está libre de los falsos negativos, todos los protocolos internacionales y el Ministerio recomienda que ante un paciente al que se le hace un test y sale negativo, persiste la sospecha por condiciones epidemiológicas o por la clínica del paciente, se recomienda repetir el test más tarde. Si puede ser de vías respiratorias inferiores, aspirado bronquial o lavado broncoalveolar. Pero para realizar este tipo de técnicas y obtener este tipo de muestras se necesitan unas condiciones de bioseguridad que no todos los hospitales disponen de ellas. Por tanto, si no se puede obtener este tipo de muestras, pues bien con un frotis nasofaríngeo u orofaríngeo. El seguimiento de los pacientes que están confirmados con diagnóstico molecular suele ser bastante conflictivo porque a veces todos los que llevamos ya tiempo trabajando en esto sabemos que el seguimiento de los pacientes mediante técnicas de PCR nunca es óptimo. Lo mejor es comprobar la viabilidad de lo que se detecta, ¿no? Se puede estar detectando genoma y no saber qué significado tiene. No obstante, ahora mismo los protocolos lo que recomiendan es hacer seguimiento a pacientes cuando están asintomáticos, seriados, y considerar el alta cuando tienen 2 PCRs consecutivas negativas. ¿Cuáles son las muestras de elección? Bueno, pues las muestras que se recomiendan son frotis nasofaríngeo y o orofaríngeo. En nuestro caso, nosotros recomendamos las dos para aumentar la sensibilidad. Como ya he dicho antes, también las muestras de tracto respiratorio inferior serían las de utilidad y se recomienda siempre en estos procesos, si puede ser, suero de los pacientes en el momento 0 y 15 días más tarde. Para, en el caso de que haya estudios serológicos, ver la evolución de los títulos de anticuerpo. También el doctor Delgado ha comentado que el virus se ha detectado en otros fluidos humanos, en heces, en orina, no sabemos cuál puede ser el significado, pero podría tener alguna utilidad desde el punto de vista diagnóstico. De igual manera, hay algún artículo que ha detectado este virus en saliva. Desde el punto de vista de la patogenia no sabemos si tiene alguna trascendencia, pero podría ser útil para la monitorización sencilla de determinados pacientes.
Bien, esta es la tabla del protocolo del Ministerio, simplemente para recordar las condiciones en las que las muestras deben enviarse y deben conservarse, ¿no? Siempre los exudados naso u orofaríngeos deben obtenerse mediante el escobillón adecuado y colocarse en los medios de transporte viral. Otro tipo de torundas, otro tipo de escobillones no son adecuados. Y desde luego cuando se envían al laboratorio siempre a 4 grados y lo más rápidamente posible. El resto de las muestras respiratorias bajas, no necesitan ser transportadas en medios de transporte viral. Bien, para realizar el diagnóstico molecular, que como hemos visto es el de elección, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Qué necesitamos, ¿no? Bueno, pues lo más importante es asegurarse de que el personal que va a trabajar con estas muestras no corre riesgos, porque es esencial, como estamos viendo. Entonces, bueno, desde luego las muestras se recomiendan que vengan con el triple envase de seguridad, a 4 grados, como hemos dicho, y el personal que trabaje con estas muestras debe utilizar equipos de protección individual, que en estos casos se recomienda unos guantes desechables, un pijama o bata de laboratorio antisalpicaduras y como opción unas gafas antisalpicadura y en algunos casos, en algunos servicios de prevención de riesgos de algunos centros están recomendando además mascarilla FFP2, ¿no? Lo que sí que es importante es saber que el nivel de contención que se puede utilizar para el diagnóstico molecular es el nivel de contención 2, BSL2, y que ese nivel es el aconsejable hasta el momento en que la muestra se inactiva. Es decir, la muestra cuando llega del paciente se recibe en una cabina o se debe recibir en una cabina de bioseguridad al menos BSL2 y allí es sometido a un procedimiento químico o físico, un procedimiento de inactivación con los buffers de lisis habituales de los sistemas de PCR, con isotiocianato de guanidinio o incluso con calor. Una vez que ya está inactiva la muestra ya se puede sacar de las cabinas de seguridad y se puede trabajar sin ningún problema. Es importante tener en cuenta que debe haber un registro de los trabajadores que están procesando las muestras y por supuesto un registro de incidencias o de cualquier accidente que pueda suceder. En cuanto a la secuenciación, bueno, tampoco me voy a extender. Para el diagnóstico realmente no es de elección, se está utilizando para la caracterización del virus, monitorizar mutaciones. Es muy importante para la trazabilidad de los contagios, para saber qué es lo que estamos haciendo. Ya hay, como el doctor Delgado ha dicho, algunas iniciativas internacionales. La gente está subiendo sus secuencias, como el proyecto GISAID y ARTIC. Y en alguna ocasión puede ser útil para confirmar algunas PCRs dudosas. Bien, esta es la parte más científica, ahora viene la parte de mi testimonio muy brevemente. De la noche a la mañana, nosotros, como otros hospitales del Sistema Nacional de Salud, nos vemos lanzados a realizar el diagnóstico de este nuevo coronavirus. Inicialmente, como todos sabemos, el diagnóstico estaba centralizado en el Centro Nacional de Microbiología, pero la gran afluencia de muestras hizo necesario una descentralización. Nosotros en la Comunidad de Madrid inmediatamente hicimos una escalada constituyendo una red colaborativa de 4 laboratorios de hospitales grandes, en que ha sido muy útil porque nos ha permitido intercambiar información en tiempo real, nos hemos dado apoyo técnico y moral en tiempo real también. Este sistema al final ha resultado ser insuficiente dada la alta demanda y hemos ampliado a otros laboratorios. Me consta que en otras comunidades autónomas se ha designado un solo centro, pero esto va a depender, un centro auxiliar, pero esto va a depender de la demanda que tengan para poder realizar estas técnicas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que conforme ha ido avanzando este proceso, los requisitos para categorizar un caso como caso en investigación y por tanto hacerle diagnóstico molecular han ido rebajándose, cada vez son menos exigentes y por tanto eso se traduce en una mayor afluencia de muestras. Tenemos un problema y es que estas técnicas no son manuales y hoy por hoy no son rápidas. Como mínimo se llevan en torno a unas 2 horas y media o 3 horas, más bien 3 horas, e incluso 4, ¿no? Estamos esperando y ya tenemos alguna noticia de desarrollos comerciales que podrán probablemente en muy poco tiempo realizar este tipo de diagnóstico en tiempos como 20 minutos, ¿no? Que es lo que estamos ahora mismo haciendo en el caso de gripe y virus respiratorio sincitial.
En cuanto a cuando uno se enfrenta a esto, uno lo que debe hacer como jefe es hacer una evaluación estricta de las necesidades y tener una colaboración estrecha de quien tiene que tomar las decisiones en el hospital, ¿no? Hay que evaluar las necesidades de personal, es imprescindible asistencia 24 horas por 7 días a la semana, tanto de facultativo como de personal técnico. Es imprescindible contar con material adecuado, en tanto reactivos y equipo, y una infraestructura que te permita realizar la técnica con una cierta bioseguridad. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El servicio tiene que seguir funcionando. Tenemos que seguir dando asistencia al resto de las cosas que están pasando en el hospital. Por tanto, el servicio de microbiología no puede pararse por esto. Y una de las formas de responder es crear un equipo especializado dentro del personal dedicado al diagnóstico, pero también implicar a los que no van a estar en primera línea diagnosticando. Todo el mundo debe sentirse responsable en mayor o menor medida. En mi caso, lo que hemos hecho ha sido asignar responsabilidades a distinto personal que no está directamente implicado, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un responsable de la comunicación de la información, un responsable que se encarga de vigilar todo lo relacionado con la seguridad del trabajador, los registros, las incidencias, el material, y hay otro responsable que se encarga del material diagnóstico, de que los stocks estén, de que no tengamos ningún apuro, sobre todo de cara a los fines de semana. De manera que, para resumir, es importante tener en cuenta una serie de cosas. El diagnóstico de elección hoy por hoy es diagnóstico molecular basado en PCR, en tiempo real. La mayor parte de los esquemas diagnósticos se basan en un screening inicial y una confirmación posterior. Las muestras de elección hoy por hoy son muestras nasofaringias y orofaringias, aunque las más recomendables serían de vías respiratorias inferiores. Las condiciones de bioseguridad tipo 2, con un triple envase enviado en refrigeradas, y es muy importante en estas situaciones complicadas la información a todo el personal y la motivación. Eso es lo que realmente constituye un equipo y que hace que no muramos de éxito, ¿no? Muchas gracias.